Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí veo las manos saludando y están conectados en una camarita que ahora está apagada, Constanza, Connie y Agustín, así que esperamos que mientras terminan de entrar los que se van a unir, ahí están, incluyendo Toto, creo que me acaban de decir que se llama, no sé si retuve bien el nombre. Y también hay una niña enchufada a la tele, mirando una peli. Así que esta es la situación. Hola, Connie. Hola, Agus, ¿cómo va? ¿Tienen Hola. Hola. micrófono? Entendí. Ahí está. Vamos. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, arrancamos, todavía están uniéndose algunas personas al vivo, ya se está grabando también el encuentro, que hay mucha gente que probablemente lo vea después grabado. Bueno, primero, gracias por todo, que concluye en este momento todo el trabajo que me ayudaron a hacer con la película. La vio un montón de gente, seguramente todos los que están acá, supongo que la habrán visto, tal vez alguien la tiene pendiente y arranca por esto. La idea de este encuentro, por un lado, pienso que tiene que ver con poder hacer como ese proceso de elaboración emocional de la peli, el momento de poder encontrarnos y nada, y escuchar un poco, poner en movimiento lo que la peli nos produce como emociones, como pensamientos, como disfrute también, y aprovechar este espacio para pensar algunas cosas con la peli, desde la peli, y con el tiempo también que la peli tiene entre su realización, entre su estreno y el ahora. Una de las cosas por las que me parecía que estaba bueno arrancar este ciclo con Clementina y con El Pampero, las dos cosas, ¿no? Pensando el Pampero Cine como una de las productoras de cine independiente, tal vez ahora Aus cuenta con un poco más de detalle el origen, la filosofía, el pensamiento alrededor del Pampero Cine. Es una productora proyecto colectivo, que son varios creadores. No quiero decir los nombres por no olvidarme a ninguno o pronunciar mal, pero uno es Agustín Mendilarzu, Mariano Ginás, Alejo, que ya no sé ahí, Mogillansky, Laura Citarella, y ahí estamos. Bien, a todos. Agustín es, aparte de cineasta, dramaturgo, actor, no sé, un poco. Un poco. Desde el fuera del campo. Cuando es inevitable. Cuando es inevitable. Y Constanza también es directora, actriz, bailarina, dramaturga, y me parecía interesante, como esto que les decía, por un lado, para poder conocer el trabajo del Pampero, que tal vez para algunos de ustedes sea por ahí un nombre o algo nuevo en relación al cine, y por otro lado, la peli, porque me, me parecía que estaba bueno verla después de tanto tiempo, ¿no? Una película que se gesta de un modo tan pegado, recién le decía a Constanza cuando hablábamos antes de arrancar la charla, donde el concepto de pandemia ni siquiera estaba creado, ¿no? Recién estábamos ahí entrando en algo, no teníamos ni la idea construida, y verla después de tanto tiempo pensando todos los efectos de la pandemia en las subjetividades, en la percepción sensible, todo lo que se gestó a partir el mundo en el que estamos parados ahora, me parecía que era interesante también poder ver la película con esa distancia y al mismo tiempo pensar esa proximidad en el proceso de creación, como cierta fuerza ahí, como de una intuición muy fuerte, que probablemente no se podía todavía ni calibrar ni imaginar, de que había algo ahí que estaba moviéndose como una bisagra hacia algún lugar, y que el movimiento, y ahí arrancamos entonces con esta primera pregunta para empezar a pensar el proceso de creación. El Pampero es una productora que entre
muchas de sus cosas tienen sus equipos propios, ¿no? Como tienen como una posibilidad también ahí de independencia en relación a los equipos, y el movimiento fue, se declara la cuarentena, se van a buscar una cámara y... Nada, bueno, no sé, eso fue una intuición. Hola, perdón, vamos a ser un poco prolijos. Primero, hola a todo el mundo y muchas gracias, Marian. Les cuento algo que a ver si logramos hacerla sonrojar a esta mujer que está tan acostumbrada a las cámaras y eso. Nada, ahora la película tiene su recorrido y todo, pero bueno, no deja de ser para nosotros, o mejor dicho, nosotros no nos olvidamos la forma tan íntima y tan minúscula en la que la película empezó. Éramos realmente 2 personas encerradas en un departamento y bueno, y una cámara y poco más que eso. Y bueno, quiero agradecer públicamente porque ella fue una de las primeras personas que hablaron muy enfáticamente, que elogiaron muy enfáticamente la película. Por supuesto que a la gente le gustaba esto, aquello y lo más allá, pero ella se ocupó de comunicarnos cuánto le había gustado la película, entonces, bueno, nada, estamos muy agradecidos con ella y además, bueno, como ustedes sabrán mejor que nosotros, tal vez, sus elogios no fueron solamente, digamos, expresiones de entusiasmo, sino también elaboraciones, bueno, que nos gustaron mucho. Digo, fue un feedback muy potente, así que empecemos por ahí. Y después, sí, el movimiento, yo soy camarógrafo, trabajé mucho tiempo de eso, siempre en el contexto del Pampero y para proyectos del Pampero, pero soy alguien que tiene muchas horas me formé como camarógrafo documental, que es un tipo de formación que, bueno, después podemos hablar de eso, pero es un poco distinta de la gente que se forma como directores de fotografía, pero más acostumbrados a tener enfrente un material que uno controla, ¿no? El documental, por definición, es un material medio indómito y uno con la cámara tiene que pegarla, ¿no? Es un entrenamiento distinto. Y después por ahí uno es menos preciosista, bueno. Entonces cuando se anunció todo esto, que todo el mundo estaba tan revolucionado con esta noticia, este virus, esto y aquello y lo demás allá, y dicen que que a partir de tal hora, de tal día, vamos a tener que quedarnos encerrados en nuestras casas, yo le dije a ella, vamos a buscar una cámara. Y fuimos a buscar una cámara, ni siquiera un trípode, una cámara nomás, ¿no? Una cámara con un lente zoom. Y después estábamos haciendo un trabajo para una empresa de transportes, no vamos a decir cuál, y teníamos un permiso para circular, entonces ahí en alguno de esos viajes que pasamos cerca, yo entré a la productora medio furtivamente y agarré alguna cosita más. Porque ustedes vieron que después la imagen de la película es muy cuidada. Lo primero que filmamos fueron cámaras en mano con un lente que tenía un estabilizador, entonces no se notan tanto, pero por ejemplo la escena inicial en la que Connie viene con las bolsas y se le empiezan a caer las cosas, eso está hecho sin trípode, estaba medio apoyado ahí. Y después la escena del baño, cuando vos estuviste jugando acá, eso también estuvimos obligados a hacerla medio rápido porque realmente habían roto el baño, entonces no iba a estar roto tanto tiempo, entonces la filmamos ahí. Pero bueno, esa fue un poco la génesis del proyecto. Estaba tratando de rebobinar esto que decías, ahora igual quiero retomar esto del camarógrafo documental en relación al lugar que tiene la mirada en la película y probablemente en algún tipo de entrenamiento en esto que vos decís que es como de una particularidad diferente tal vez al que hace cámara. Supongo que lo estás contrastando con el audiovisual más de ficción, ¿no? Como pensando el que está con el guión, pensando Sí, una toma que está escrita. al menos con una parte, una tradición, ¿no? Porque después está si uno ve, no sé, Novel Vago o neorrealismo, la cámara está así, es recontraficción y al mismo tiempo documental, está todo entrando por todos lados, ¿no? Claro. Y no hay ese... Ahora, si querés, volvemos a eso, porque me parece que es un punto interesante de la construcción de la peli y sobre todo el cruce en general, ¿no? Entre el modo documental y el trabajo con estar documentando y cómo se fue como
imprimiendo sobre eso las capas de ficción hasta, ¿no? Como generar una ficción que pareciera que borra lo documental, pero que al mismo tiempo está tan impregnado de ese modo de mirar y de ese deseo también como de contemplar, ¿no? Como si hubiera algo muy fuerte en la contemplación, pero en el trabajo después como de cómo eso participa de la mirada de Clementina. Pensaba un poco, estaba tratando de recordar qué era lo que dije, porque sé que dije algo muy pequeño. Que yo vi la película cuando se estrenó en el Malva, es decir, que la película, digo, ¿qué otras cosas se habrán dicho? La película ya había ganado el Bafisi, ese Bafisi rarísimo que fue como el medio del post-pandemia, y lo que recuerdo, sobre todo para no dejar ahí como la incógnita, no dije nada demasiado, supongo grandilocuente, pero sí algo como muy marcado por la emoción que a mí me produjo, porque fue la primera película que yo vi como volviendo al cine después de la pandemia. Como fue el primer momento y que ni me daba cuenta cuánta falta a la vida anímica le hacía el cine en su condición de cine, ¿no? La proyección, con Agustino, él se reía porque yo insistía en decir proyección no tenemos verbo para decir esto, ¿no? Pero sobre todo creo como esa sensación de volver a ver cine, ¿no? Después de haber estado viendo tanto cualquier cosa, plataforma, en esa cosa medio mecánica, realmente la sensación de volver a ver cine en términos de dispositivo, de proyección, ¿no? Como la particularidad de la proyección entre ¿no? La expectación colectiva y el dispositivo mismo de la proyección, como el proyector, cinematógrafo, y la sensación esta de desdoblamiento, de estar viendo en la pantalla algo de lo que no habíamos ni terminado de salir, y que ya parecía ahí como el filtro del distanciamiento, el extrañamiento, la risa, como una captación tan sincrónica, tan potente y tan posible de un mecanismo de comedia, o la sensación que yo tuve rápidamente fue como de anticomedia romántica, como de muchos géneros, pensando en esto de la ficción, ¿no? Como discutiéndole tantas cosas, ¿no? Como al cine que podríamos llamar convencional, o esto que estabas pensando, ¿no? De una forma más convencional. Y que, de hecho, cuando hablamos del premio en el Bafisi, qué sé yo, me decías, es muy raro que una comedia incluso gane el premio internacional, ¿no? La película argentina ganando la competencia internacional en el Festival de Cine, y aparte la comedia, me parece que es algo súper interesante para pensar cómo está jugando la relación entre lo documental y la mirada cómica, como todo el trabajo con la risa, con la construcción de una forma muy, muy particular de risa, y pensando incluso ahora tanto tiempo después en lo que se convirtió la risa, ¿no? Culturalmente y socialmente, ¿no? Como me parecía interesante volver a pensar esa risa en esa forma, ¿no? de producción estética. ¿De qué nos agarramos? ¿De qué de todo lo que dijo esta mujer nos agarramos? ¿Cómo hicieron? Digo una cosita. ¿Cómo se hace? No, digo una cosita porque me gustó, que me acordé y me emocioné escuchándote, que es que fueron muy mágicas esas funciones, porque era como si estar ahí todos juntos. Nosotros, creo que salvo algún accidente o algún viaje, alguna cosa que tuvimos, no nos perdimos ninguna. Nos encantaba. Connie estaba recontra embarazada, y teníamos todo nuestro plan armado, presentábamos la película, anunciábamos que íbamos a estar después, aunque por la longitud de la película, por la duración, no, como dura 1 hora 50, no nos dejaban hacer preguntas y respuestas después, porque obviamente faltaban 10 minutos para que empezara la siguiente función, pero nos íbamos a comer a un restaurante que quedaba ahí enfrente de la Plaza Las Heras, un restaurante muy de barrio, así que todavía sobreviven algunos en ese barrio, y después volvíamos a mirar las caras de la gente saliendo, qué sé yo, sabiendo un poco que teníamos el argumento muy tribunero, muy demagógico de la panza, que nadie nos iba a decir nada malo, porque
estaba ella re embarazada, entonces... No, pero también ahí nos dimos cuenta que la película cuando en un momento uno empieza a compartir el link, ¿no? Porque quiere la devolución de gente y qué sé yo, y la diferencia o lo que sucedía incluso con los capos, porque nosotros primero se pensó como una serie, y se empezaron a mostrar en una plataforma que se llamaba Cabinet, ¿era? No lo mencioné. Una plataforma, y después de toda esa historia pasar al cine, sentíamos que para la gente no era lo mismo. Nos dábamos cuenta que la película funcionaba mucho más cuando se veía como se veía el cine pre-pandemia. Claro, y era como si estuvieras viendo en la pantalla la enfermedad y estabas sentado desde el lugar te acababan de dar la vacuna, el antídoto, eso era muy Te mágico. acababas de salvar. Claro, y la gente estaba Había una reunida de sensación nuevo. todavía muy envolvente de la muerte. Claro, como algo que se acababa de terminar, una especie de mal que había asolado a la humanidad, una peste, y ya estábamos a salvo y nos podíamos reír. Eso fue re mágico, irrepetible. Digo, esas funciones en ese periodo en el que estuvo que fue cuando la viste vos, en ese periodo cortito de funciones en el Malva, digo, era como un milagro. Y la gente recibía todo eso, veía la película, los chistes, no sé, los encuadres, la actuación de ella, pero además estaba eso, estaba retratada retratado la época negra, y ya habíamos puesto el primer pie afuera y estábamos todos juntos mirando, eso era increíble. Sí, era muy, muy impresionante, y pienso también en algunos mails que me fueron mandando, no sé si dije, bueno, Adri Sime, que está acá, que ahora también con la distancia, ¿no? O sea, varios años después también creo que se dejan leer otras cosas, incluso como en la construcción de la historia en relación como a la dramaturgia, a la ficción, cómo se arma el final y cómo aparece, ¿no? Como cierto encuentro con la otredad, ¿no? Como la incorporación de ese personaje de la rusa, ¿no? Que trae como una especie de pico de extrañeza. Y cómo pienso, ahora volviéndola a pensar, pensaba que es como, primero que se transformó tanto nuestro modo de habitar, ¿no? Como que está tan presente la casa y los espacios y los modos de habitar, que fue algo que se transformó absolutamente. Y al mismo tiempo una película... Las convivencias precipitadas, que debe haber habido muchísimas, ¿no? Pobre mujer que llega a la casa de este loco, que tiene la casa toda llena Es medio igual la realidad. De boludeces. Y claro, ¿cómo me apropio yo de un espacio que ya está tan sobrehabitado, ¿no? Tío, este estúpido tiene la casa llena de muñequitos y yo que soy un muñequito más, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién es este señor? ¿No? Era como... Bueno, de algo nos teníamos que agarrar, digamos, teníamos tan poco material para crear nuestra ficción, que dijimos, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en este departamento? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? Tenemos una actriz que además baila, puede hacer piruetas, puede hacer cosas medio coreográficas, ella es muy obse con eso. Sí, bueno, después pasamos el chivo de la obra, no sé si alguien la vio, pero ella está haciendo una obra que se llama... Voy el domingo, ya tengo mis entradas. Vamos, una obra que se llama Amanuenses, que es como si de Clementina se destilara todo lo que es humor físico y se obtuviera un concentrado de eso, y versión teatral. Bueno, es eso, la obra que es espectacular realmente. Vamos a repetirlo ahora bien, en el Galpón de Guevara, domingo sí, miércoles, el domingo es el último. Este es el último domingo, 7:30, y después está los miércoles de septiembre y octubre en el Galpón 20:30. Y después hay unas funciones para el FIBA, pero esos horarios no los tengo no me los acuerdo. Bien. Cerramos momento chivo. Sí, como algo, todavía no la vi, así que, o sea, solo vi cositas, recortecitos, que retomás algo como este trabajo con la comedia física. Sí. Sí, y la relación con los objetos también, que creo que en Clementina hay una relación muy fuerte con los objetos en la cámara y también en la actuación, y nada, y también algo de todo lo analógico, y para mí es reflejo también de cómo se hizo la película, que es muy artesanal.
está hecha con pocos recursos. Y de eso hace una fiesta, digamos, o sea, era de donde nosotros sacábamos todas las ideas, también tenían que ver con esas obstrucciones que teníamos de un principio, que era el camarógrafo, era un personaje, entonces dijimos, listo, está fuera de foco, por ejemplo, que fue una ocurrencia que sucedió gracias a lo que digamos, a las limitaciones que nosotros teníamos reales, y después está buenísimo eso, ¿no? Como que hay algo de eso, ¿no? En la película que para mí Claro, para mí era, como yo medio que me dedico a eso y uno piensa, digamos, ¿no? Nuestro amigo Barberini, que es el actor que hace del albañil que arregla el agujero en el techo, él daba un taller de actuación que se llamaba La Imaginación Técnica, era un nombre muy lindo. Y entonces, claro, cuando uno trabaja con la técnica y también está formado en cosas de actuación y eso, bueno, para mí era fundamental, como una especie de imperativo ético, que si yo entraba a cuadro a actuar con ella, no podía cambiar el foco a mí, porque quería decir que había una persona más en el departamento, y no la había. Entonces, esas boludeces que se convierten ¿no? como en elementos rectores del trabajo, a nosotros nos organizaron mucho. Digo, como decimos, bueno, nosotros tenemos que armar una suerte de, no sé, como de mapa, de recursos, de cosas que podemos hacer, que era obviamente muy limitado, y bueno, y eso, por ejemplo, fue una de las ideas que nos organizaron. Yo tenía que aparecer lo menos posible, la ficción tenía que poder sostenerse con ella, y cuando era inevitable que hubiera algún tipo de cosa, era o voz en off, o alguna irrupción en cuadro, en general fuera de foco, entrando yo como referencia o qué sé yo, y después, bueno, cuando hubo escenas un poco más complejas, cuando entra Bárbara Mazzola, vecina, ahí yo también te hacía el foco a vos mientras que actuaba. Claro. También pasaba mucho eso, para mí fue todo un aprendizaje, porque yo no tenía conocimientos de cine, y bueno, tuve que aprender a hacer foco, a usar el zoom, a marcar los trípodes, a todo. Yo en un momento me acuerdo que estábamos actuando y yo estaba arriba de un banco torcido, como una cosa completamente para mí extraña, porque estoy acostumbrada a hacer arte escénica, entonces aunque estés de fondo, sos foco y tenés que sentir el peso de los pies y dónde están puestas tus manos, aunque no seas el centro de atención, en el cine eso funciona técnicamente distinto. Y me acuerdo muy claro una vez que yo estaba, la parte de la sopa que yo la servía arriba de un banco, y en un momento le dije a Gus, pero mirá cómo estoy parada, ¿no? Se nota que no estoy parada bien, y me dijo, pero no se te ven las piernas, o sea, vos tenés que mirar lo que te está apuntando a vos, el tamaño, bueno, y para mí fue ir aprendiendo eso, también el tipo de foco. Estaba empezando en ese momento, estaba empezando. Y nada, y me acuerdo de eso, de hecho hay un plano que yo paso por abajo de la mesa, me deslizaba y hacía yo el movimiento de cámara porque a él no le daban las manos, o cuando aparecía otro, yo estaba quizás actuando y con esta mano tenía una marca, y como bueno, tengo bastante conciencia física, lograba encajar, y así hacíamos mil tomas de cada cosa. Y también otro ejemplo de eso para mí es, a medida que empieza a haber más personajes, empieza a haber más flexibilidad en la pandemia. O sea, no, digamos, trabajamos con gente cercana, gente a la redonda, amigos y amigas que fueran vecinos, porque nadie se podía movilizar mucho. Y después, a medida que empieza a aparecer más gente en la película, es también porque empezábamos a poder movernos un poco más. Aspo, Dispo, eso ya no me acuerdo. Claro, ¿se acuerdan que había como distintos nombres? Entonces, para mí todo el material de la película está muy marcada por las limitaciones técnicas, para decirlo de una manera, y creo que con eso pudimos jugar y no sentirnos bloqueados, sino al contrario, como decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y algo de lo que dijiste, Marian, también me hizo acordar me hizo recordar que nosotros en algún momento hicimos como una especie encontramos como una especie como de definición de lo que nos enorgullece más de la película, lo que sentimos que nos salió mejor, que es como la combinación de lo extremadamente estilizado, o sea, lo extremadamente alejado de la realidad, de lo documental, como puede ser el teatro, digamos, cuando uno entra al teatro, todo es mentira, ¿no? Y el espectador, el teatro tiene de lindo que no te miente, ¿no? Que el espectador sabe que lo que es decorado, que cuando el actor dice salgo a
a comprar cigarrillos no sale a ningún lado, y que si vuelve con cigarrillos no es que fue al kiosco, digamos, ¿no? Y si alguien entra y dice cómo llueve y tiene el agua, uno sabe que había un tacho ahí y que se echó agua, digamos. Todas esas cosas en el teatro se notan mucho, el cine las oculta más. Entonces, ese nivel de estilización creo que lo conseguimos, un poco porque está un poco alejada de cierto naturalismo que por ahí el cine argentino ha transitado mucho, qué sé yo, es todo muy, ¿no? Como muy, está todo un poquito extrañado, y al mismo tiempo está muy extremado la variable documental, lo que decías antes, digamos, es como el encuentro perfecto entre dos, perfecto, digo yo, un encuentro Coincido, banco. un encuentro logrado entre dos cosas que en general se oponen en el cine y que son tendencias, digamos, si uno piensa, por ejemplo, no sé, en el cine, para citar ejemplos buenos, uno piensa, por ejemplo, en una película como El joven mano de tijera, no sé, por decir alguna, o una de dibujitos animados, ¿no? Donde cada cosa que aparece en el cuadro ¿no? Está controlada, está digitada, y toda la mímica, las actuaciones, los gestos, todo está como puntillosa, la iluminación, todo está muy, muy, muy decidido, y pensar, no sé, pongamos ejemplos canónicos, famosos, poner Ladrones de Bicicleta, donde, bueno, o no sé, una película de Kiarostami, no sé, para poner algo más actual, donde la cámara está ahí y el camarógrafo parece el primero sorprendido por lo que está pasando, porque hay una cantidad de elementos que la ficción no controla, ¿no? Y creo que ahí hubo como una especie de encuentro. En la dramaturgia funcionó todo así, o sea, pasaba algo de verdad que nosotros no controlábamos y empezábamos a imaginar ¿no? De qué punta de ovillo nos ofrecía eso para empezar a tirar y como metabolizarlo y formarlo parte de nuestro plan, al punto de que hubo espectadores, para mí un poco distraídos, pero que nos dijeron, che, pero a los tipos de AISA ustedes los citaron, ¿cómo hicieron para que vinieran? ¿Cómo consiguieron que todos los vecinos actuaran de esa manera? Nos hacían esas preguntas, ¿no? O no, bueno, las preguntas más increíbles, como por ejemplo, ¿cómo hicieron para conseguir todos esos muñecos, esos adornos, esas cosas, esos objetos, cuando no se podía? Y no, pues estaban ahí, le decimos, los teníamos realmente, estaban en la casa, no es que salimos a comprarlos, me íbamos a comprar todo eso. Bueno, nada. Entonces, esa especie de encuentro de dos extremos, para mí es si yo que me dedico al cine y que doy clases, y puedo decir cuál es mi mayor orgullo técnico con la película, es haber logrado ese encuentro. Sí, de hecho me acuerdo que cuando realmente dijimos, empezamos a filmar, bueno, en ese momento era la serie, fue cuando aparecieron enfrente de casa estacionados el auto blanco, negro y rojo, que es el color que usa la película, por el barrio de Chacarita, y dijimos, es ahora o nunca. Y o sea, realmente ahí dijimos, bueno, esta es la primera escena de la película, no puede ser de otra manera, y aparecieron de manera milagrosa. Vieron que cuando uno está como en un proceso creativo, empieza a sentir que todo se ordena y decís, wow, esto está pasando y me hace acordar a lo que estoy escribiendo, me hace acordar a lo que estoy ensayando. Es como que, no sé, algo entre el ojo y el azar. Es gracioso porque te estás repitiendo vos misma, palabra por palabra, lo que decís en el diario de Clementina. No sé. No, está bien, pero como que se te volvió a ocurrir la misma idea que Pero porque está muy bien, porque creo que hay algo de esto, pensaba recién por un lado, primero como la necesidad creando las destrezas necesarias, ¿no? Como que lo que primero, que creo que es algo de eso que también que la película termina como traduciendo un orden que es como muy, muy festivo de ver, que había algo como de ese orden, ¿no? Como medio festivo del descubrimiento, de inventarse la forma de hacerla, ¿no? Y de jugar entre ese, como lo que todo el tiempo podés percibir como azaroso, ¿no? O Dios mío, que es justo esto. Sí. Y lo que lo vuelve algo que es el modo de mirar, ¿no? Volviendo, pensando esto como de la disponibilidad, ¿no? Como hacia, como la mirada artística, en el sentido de la mirada estética, de un modo de estar observando tanto las limitaciones, ¿no? Lo que recién nombraban como limitaciones, pensaba que con lo poco, como que también aparece como ese recurso medio de la intensificación, ¿no? Como que hay algo del extrañamiento como muy fuerte en la construcción, ¿no? Recién que
que pensábamos como esa tensión entre lo documental y lo ficcional, como algo muy interesante, como con qué elementos se van extrañando, pero también lo que se va intensificando, ¿no? Como algo de, bueno, tengo estas situaciones y estos recursos, y entonces como la repetición y la intensificación, y que todo eso también va creando, ¿no? Sí, y El eso que lenguaje no y vieron sensación de nada. comedia. No saben la cantidad de material que quedó afuera, extremísimo. Extremísimo. Hay unas escenas mías peleando con una manguera, volviéndome completamente loca, y se ve la gente que pasa por la calle y hace tipo, ¿qué les pasa? Con unos barbijos frenaban y miraban. Hay mucho material, no sé, 3 horas más de película que queda tanto, afuera. pero, por ejemplo, cuando eran capítulos, habíamos hecho un final buenísimo del capítulo de los problemas con el agua, que venía la pelea con la manguera, y Clementina se metía en el sótano inundado, y no sé, accionaba la bomba, lograba liberar el agua, y de esa manera salvaba al edificio. Entonces después pintamos un cuadro, nosotros dos. Lo tenemos todavía acá. Tenemos un cuadro que nos llevó un trabajo, no saben, muchísimo trabajo. Un cuadro, obviamente, era de inspiración románica, estaba Clementina en el centro, toda con la manguera celeste toda enredada y una cabeza de dragón, y ella estaba matando al dragón, un motivo bíblico muy famoso. Y todo el tenía edificio, ¿no? En los cuadrantes estaban dibujados no sé qué, y la cosa terminaba decía con unas letras así bien medievales, decía Clementina Salvadora, y la película terminaba con un zoom que nos costó muchísimo. Vino Alejo Mogillansky a hacerlo acá, porque ya estábamos mudados acá, y no saben el laburo que fue hacer eso, y después, cuando vino lo de la película, nosotros la habíamos reeditado toda, y bueno, y después la miramos, la primera mirada cuando fue muy gracioso, nosotros teníamos un primer armado que debía durar, no sé, 2 horas y media, y a nosotros nos parecía fantástico, nos parecía que no se le podía sacar nada, todo nos parecía, y la vimos con Mariano Ginás, y nada, y empezó a tijeretear por todos lados, y bueno, ya después nos copamos nosotros y entramos a darle nosotros a la podadora, y por suerte, bueno, porque ahora, pero eso era final de capítulo del capítulo, y era hermoso. Funcionaba muy distinto el material cuando se pensaba como una serie. Eso estaba pensando. Cambian mucho las reglas, es como... Estaba pensando en eso en relación a y cómo capta algo que fue de la pandemia, y que pienso, de hecho, de las películas del Pampero es la más corta más que la más larga, ¿no? No, hay más cortas, pero sí. Pero como que hay algo de ese trabajo con la duración, ¿no? Y con la construcción del tiempo de la película. Y pensaba en ese sentido también, cómo la diferencia entre la serie y la película tiene que ver también cómo se sostiene la experiencia del tiempo y cómo reproduce una sensación de pandemia del tiempo, ¿no? Como ese instalarse en cada uno de los capítulos, y como estar muy con una situación o doméstica o mínima, o con cierta sensación de incertidumbre que me parece que va pasando a medida que la película, que eso me parece como el gran hallazgo de convertirla en película, es ¿a dónde va todo esto? ¿No? Como me parece que hay esa pregunta cuando te la vas armando como espectador y la película te devuelve, vuelvo a la idea de fantasía cómica, con más fantasía en el sentido de inventiva, ¿no? Como de la inventiva ficcional y de la extrema, ¿no? Como de todo lo que se va armando como extremado. Volví a esto del final también de cómo aparece ahí como cierta idea como de cierta reconciliación con la extrañeza del otro, ¿no? Como pienso que hay algo muy anticipatorio ahí, ¿no? Como poder mirarse y encontrarse en esa especie de gran otredad extraña, no monstruosa, pero medio estrambótica, ¿no? De cada uno con sus fragilidades, con sus posibilidades, con sus límites, como que en ese sentido me conmovía pensar lo anticipatorio que esa construcción tiene en la dramaturgia, en la experiencia de la duración en relación a la velocidad, ¿no? Como lo que estéticamente nos cuesta sostener, ¿no? Como
la experiencia del tiempo en la expectación. No sé si tienen algo al respecto ya muy pensado, supongo. Sí, no, pero lo de la diferencia como de tiempos y eso de la serie, eso fue un aprendizaje increíble. Pero lo que nos pasó, justamente que hablabas como del paso de la serie a la película, fue que nosotros estábamos muy orgullosos de lo que estábamos pudiendo hacer. La publicación de los primeros 2 capítulos fue como si te dijera, entre Navidad y Año Nuevo de 2010, y la gente no lo podía creer, digamos, porque estábamos full encerrados en ese momento y no podían creer que hubiéramos hecho algo tan con digamos, uno puede pensar, bueno, que te gusta más o menos, pero el acabado es como muy, muy preciosista, ¿no? Para haber sido hecho de manera tan, y bueno, y ahí había entrado Marcos Canosa, el primer director de sonido, después entró otra gente, pero ahí Marcos había hecho como su gran primera apuesta, que fue este sonido completamente protagonista, ¿no? Y nada, y la gente miraba eso como con un estupor, pero nos pasó a nosotros que en un momento nos dimos cuenta de que estábamos jugando en una liga que nos parecía, que nos resultaba antipática, que era la liga del contenido web generado en pandemia, que nos parecía, digamos, básicamente en un 99,9 periódico basura, digamos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que estábamos, digo, había mucha gente, nada, uno no tiene nada que decir, digo, cada uno se las arreglaba como podía en ese momento, pero mucha gente escribiendo cosas muy tontas de diálogo, ¿no? De escenas, una pareja que se deja en un Zoom y cosas así, las cosas que me parecían malísimas, ¿no? Como realmente una gran renuncia a lo que nos gustó siempre, que es el cine, ¿no? El cine, la imagen, ¿no? Algo que no sea solo diálogo y boludeces argumentales, como una serie, algo que si la imagen estuviera completamente degradada funcionaría igual, bueno. Y nos dimos cuenta de que solitos y alegremente nos habíamos metido en ese basural, ¿no? Y entonces ahí fue donde dijimos, bueno, esto nos está generando un malestar a nosotros. Yo particularmente, que venía ya de muchos años de trabajar con el Pampero y acostumbrado a que las cosas que nosotros hacemos entren en conversación con un público cinéfilo, que vayan a festivales y ese tipo de cosas, que bueno, uno puede pensar que es una veleidad pretender eso, pero también es un diálogo que es reconfortante, que te completa, que te devuelve una mirada que es una mirada de gente que es cómplice, que tiene una tradición, que está metida como en un club que te gusta, ¿viste? Como gente que te puede, bueno, una mirada que te puede devolver algo. Y ahí fue cuando dijimos, no, bueno, esto. Nosotros primero lo ofrecimos en formato serie a un par de festivales, a ver si tenían la osadía o la valentía de ver cómo metían esto, pero no, les resultaba muy, muy difícil. Y ahí dijimos, bueno, capaz que, dado que hay un arco completo del personaje y hay algo del último capítulo que realmente concluye algo, la mudanza y todo, dijimos, bueno, por ahí, y ahí arrancó ese trabajo, que fue durísimo, para nosotros fue como de empezar de nuevo, cuando creíamos que habíamos terminado, y el esfuerzo que había sido realmente, ¿no? Un esfuerzo sobrehumano hacer la película, tanto que, bueno, ahora estamos teóricamente haciendo la segunda parte y vamos lento. Lentísimo. Muy Eso me difícil. parece una primicia espectacular. No, ya filmamos un primer capítulo. Claro, el primer capítulo, Y pero se torna también más difícil porque se suman Luisa y Toto, claro. y no es tan fácil. Son Clementina y Guillermo post pandemia. Sí, Guillermo por ahora. Guillermo se tomó el palo y lo dejó sola. Sí, hay una idea muy en borrador, que es que ella tiene una hija que es de Guillermo, pero Guillermo no. Guillermo no está, Guillermo se fue, nunca estuvo mucho. No sé, nunca estuvo mucho y ahora como si no hubiera tolerado pero llegamos a filmar solo un capítulo. Tenemos que seguir. Pero ella le puso muchísimo Clementina, ¿no? Como todo, pobre. Todo y más.
No me puedo creer que nunca No funciona es, el sobre más. nuestra pareja no es así en la vida real. No, no. Imaginamos. Pensaba recién en esto que me parece que está buenísimo esto que decías, que tal vez es algo que uno, no sé, a veces por ahí se piensa que se tiene que privar de decir, ¿no? Como, como esa cosa ambiciosa de lenguaje y de interlocutores y de pensar, como ese trabajo que me parece muy interesante la palabra, de trabajar a partir del malestar, ¿no? Como de registrar y de mirar alrededor, ¿no? Como la producción estética, pienso también ahora, ¿no? Como y nombrar y hacer del malestar como un modo más de estar armando preguntas para orientar la creación. Como ese arco, me parece, como de la película, entre por dónde arranca y el recorrido que hace sin que estuviera como marcado no sé, desde la conciencia por lo menos, ¿no? De como búsqueda desde el comienzo, ¿no? Que la ambición no está en llegar, sino en otro lugar, mucho más vital y mucho más Sí, vinculado como con el deseo de hacer. es que fue eso, María. Pero no hacer cualquier cosa o no hacer por hacer. No, para eso estar no. como diciendo yo también, ¿no? Como que estamos en el tiempo en el que todo, ¿no? Como que todos tendríamos que decir yo también. Total, Que es muy total. difícil Pero, sustraerse del participar por participar de la cosa que sea. pero no, que digo que fue eso. Nosotros empezamos a filmar sin tener ningún propósito. No nos importaba el resultado del objeto. Necesitábamos estar haciendo un objeto porque era la única manera de que nosotros sentirnos bien con nuestra vida. Digo, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo estaba ensayando 1000 cosas, todavía laburaba en Bramar, ¿no? No. Estábamos los dos con nuestros proyectos, nuestras cosas, y de repente fue, esto puede no hacerse más, o sea, realmente está en peligro. Y después era lo único que hacíamos. Entonces, por eso también hay tantas tomas y tanto material que quedó afuera, porque nosotros queríamos estar haciendo nuestros objetos para lo único que nos divierte estar en esta vida. Entonces, era una especie de pulsión, una necesidad estar armando algo, tener un proyecto. Y de hecho empezó como un corto, y después cuando se lo mandamos por WeTransfer, no sé cómo se lo mandamos, por unos discos a los socios de AUS, fue esto no puede quedar así, tienen que seguir filmando. Y seguíamos filmando también sin saber para qué. Y después cuando nos pasó eso, que nos dimos cuenta que la serie, nosotros pensábamos la serie más como La Pantera Rosa, como ese tipo de series. Ninguno de los dos consume serie de lo que es la serie de Netflix. No sabemos hacerlo. Más allá de que nos interese o no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo sería armar una especie de serie como La Pantera Rosa? Y un personaje que le van sucediendo distintas cosas. Y después lo que pasó fue esto, que era una sensación de decir, che, pero nosotros hicimos cine. O sea, esto es cine. Y sentíamos que el nombre o la forma que nosotros estábamos decidiendo que fuera el resultado final de esto que habíamos trabajado no terminaba de completar todo. Y también creo que tuvo que ver con que nosotros estrenamos los primeros capítulos en pandemia. Y la sensación fue horrible, esperar a que te pongan un corazón. Era horrible, estábamos los dos y era como el peor estreno de nuestras vidas. Como que uno estrena con gente, ¿viste? Era como. Claro. Y ahí dijimos, che, esto no, para esto no nos interesa hacerlo, que nos quedemos nosotros con el material y no sé, después vemos qué hacemos. Y bueno, nada, yo creo que fue eso, que fue realmente una necesidad nuestra de estar haciendo. Yo estaba re bajoneada y le empezó, dale, empezamos a filmar, no, ¿para qué? ¿Para qué? Yo estaba como diciendo, listo, ya está. Y después fue una obsesión, no parábamos, era estar 24 horas pensando o sea, pasamos de tener un momento que para mí también tiene mucho que ver con Clementina, que fue que vimos muchas películas. En una época. Después cuando empezamos a filmar no pudimos hacer más nada, trabajábamos 24 horas en la película. Era febril, sí. Pero fue un momento, el principio de la pandemia fue bastante productivo también en ese sentido, porque leíamos un montón y veíamos muchísimo cine. Yo creo que ahí me vi medio que toda la novel back, que no había visto tanto hasta el principio, hasta ese momento, y un montón, y creo que ahí está lleno de referencias y llenos de guiños la película, y que tienen que ver con eso que pasó antes también.
que estábamos ahí como si fuese esa idea de la residencia, un poco que estás encerrado en un lugar y solo, ¿no? Como trabajando en un material, nada, creo que nos pasó un poco eso también. Estaba pensando en esto también como pensando esto de la necesidad de lo vital y la cosa como febril, tan en relación, recién nombradas a la Pantera Rosa y ahora, bueno, muchas influencias que se dejan leer como en la peli, ¿no? Como también esa cosa febril que está pensando en esto de las interlocuciones, ¿no? Como por un lado eso, ¿no? Que nombraba recién Agustín, y también esa cosa de estar un poco como con los muertos más, ¿no? Íntimos, tratando de muertos o vivos, ¿no? Pero en el sentido tratando de hacer lenguaje desde ahí, como haciendo el diálogo. Y creo que eso en la película, por más que uno lo pueda reconocer más como intertextualmente, o pienso en cosas de la comedia física o el trabajo con todo ¿no? Como con todo el sonido. Más allá de que se pueda reconocer, como que hay algo, me parece, de eso que es muy festivo en las fiestas, ¿no? Que es como si, en la peli, como si todo ese traccionar desde un montón de lugares se hiciera como me parece como mucha carne en la construcción de la peli. No sé si quieren hablar de alguna influencia en particular. A veces en la literatura tenemos como el hábito, pareciera, de desconocer las influencias, y me parece que en el cine o en la música ocupa un lugar como mucho más interesante como en el discurso, ¿no? La relación tan fuerte con las influencias, con lo que nos mueve, a escribir también, ¿no? O a filmar o lo que sea. Ibas a decir algo. No, varias cosas, yo qué sé, vos hablás y uno podría, es como hay que estar listo para devolver, pues te vienen 300 pelotas y todas son muy jugosas. Creo que en este momento, para mí que me dedico al cine hace mucho tiempo y que estudié una carrera relacionada con eso, y yo soy egresado de imagen y sonido de la UBA, y creo que en este momento el cine está de alguna manera peleando en términos muy desiguales una batalla, ¿no? contra las plataformas y ese tipo de cosas, y bueno, y ese arte que había llegado y que digamos que en el siglo XX se instaló de modo tan rotundo, ¿no? Se convirtió en el arte más importante bueno, ahora, digamos, parece algo realmente ¿no? Como dicen los biólogos, una especie amenazada, ¿no? Uno ha visto a los festivales, por ejemplo, perder lugar, perder recursos, bueno, en este país ni hablar, ¿no? Pero, digamos, el maltrato que es casi una especie de política de Estado, el maltrato hacia el cine y hacia los cineastas. Cosa que yo realmente no creía nunca que iba a haber. En la más distópica de las hipótesis, no me imaginaba que de la Casa Rosada iban a putearnos a los cineastas. Es una cosa alucinante, pero bueno. Entonces, nada, creo que más allá de referencias explícitas o de cosas de este tipo, hay como una especie de intento en la película, que no digo ni que sea la única ni nada por el estilo, que la única que hace este tipo de cosas, pero un intento de recuperar cierta, bueno, vos decías la palabra lenguaje, que es una palabra importante para nosotros, cierta cosa que por ahí es difícil de definir, pero fácil de reconocer, que es una forma de poblar la imagen, de poblar la pantalla, de escribir los diálogos, de narrar y todo, que es propia del cine y no de la serie de plataforma, y que tiene que ver con, bueno, no sé, aquello otro tiene que ver con una profusión argumental, un corte de esto, aquello, ¿no? Un pasear al espectador por múltiples puntos de vista, múltiples ¿no? escenas cortas, no sé qué, bueno. En ese sentido, la película creo que es una especie de resistencia a eso. Y a mí, que soy profesor de guión y que trato de reflexionar sobre estas cosas y qué sé yo, me parece que más allá de referencias al cine, no sé, de Chaplin, de Keaton, de Tati, esas cosas, lo que sí hubo, más allá de citas explícitas, lo que sí hubo fue casi la obligación, nos vimos empujados
a trabajar de la misma manera que uno sabe que trabajaban esos grandes maestros, que es con películas que desde el punto de vista del guionista sentado escribiendo y inventando, son imposibles de pensar. Uno sabe que estos genios, como bueno, los genios del cine mudo, por ejemplo, uno dice Keaton, Chaplin, hay muchos más. Vimos, de hecho, a otros cineastas del mudo que conocíamos menos, cosas así, que llegaban al lugar y empezaban a moverse por el espacio y empezaban a inventar gags que no los podés escribir. Y por ahí lo que hay como sustrato argumental es, esta se siente un poco sola y quiere pasar de acá a allá para salir un poco al balcón y tomar aire. Es una cosa completamente, ¿no? Casi nula, digo, ¿no? como ingrediente en esa especie de caldo que se arma en la película, es un ingrediente casi despreciable, ¿no? Es casi una excusa. Y después te da todo cómo se organiza ese tránsito, ¿no? Y eso también, digamos, los tiempos que teníamos, el hecho de estar encerrados, el hecho de estar viviendo en el set, ¿no? Todo eso nos empujó a concebir un tipo de dramaturgia que es probablemente, no sé, probablemente lo mismo que hacían estos tipos, ¿no? Uno se imagina, digamos, vamos con el mejor, digamos, uno se imagina a Keaton llegando a un lugar y diciendo, no, a ver, este trasto se tiene que caer así, pum, pum, entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo darle con el culo acá, que esto se caiga, vos venís acá, me pegás, a ver, ensayémoslo, pasémoslo una vez, así, no, ¿no? Y uno se imagina eso, casi como una especie de mezcla entre circo, cine, y al mismo tiempo un dominio de la imagen impresionante, ¿no? Porque digo, nadie puede decir que una película de Keaton es circo filmado, porque es un burro el que diga eso, ¿no? Hay una maestría del uso de las posibilidades del cine demencial, ¿no? Pero bueno, eso creo que técnicamente es algo para mí muy observable, que es que la película terminó cobrando una forma, las escenas terminaron cobrando una forma que es, como te dijera, inescribible, no sé, no es pasible de ser inventada por un guionista y no tengo nada en contra de ellos. No, una película así solo puede ser concebida estando ahí, pasando tiempo en el lugar donde, ¿no? donde se van a filmar las escenas. Y bueno, y algo de esto, creo que por ahí sin pensarlo ¿no? tan sesudamente, lo fuimos comprendiendo mirando esas películas, mirando Tati. Bueno, uno ve las películas de Tati, es un delirio, es alguien que hizo algo que no se puede entender cómo este señor hizo eso. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son efectos especiales? No, pero viste, cuando miran las pirámides y dicen cómo las hicieron, vinieron los marcianos, no sé qué. Bueno, este hombre lo mismo, uno ve esas películas y decís, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser como alguien pudo hacer esto tan lindo y tan único, increíble? Bueno, lo mismo, creo que este hombre igual, nada, se pasaba, no sé, 5 años para hacer un plano, más o menos. Pero, digo, las películas vos las ves y solo son imaginables con alguien que está pensando en el espacio, está pensando... No es que escribimos una escena y después salimos a buscar una locación, no, de ninguna manera, no hay modo de que esa relación no esté invertida. Está el lugar, está ese espacio, hay X cantidad de puertas, hay X cantidad de escaleras, desde esta escalera se ve esa oficina, y solo desde ahí aparece la dramaturgia. Es realmente una inversión, ¿no? del flujo habitual del trabajo en el cine, que es que una gente escribe, y después viene uno, sale a buscar las locaciones, te parece bien, te muestro fotos de 10 locaciones posibles, las hacemos acá o acá, y bueno, nada, nos podemos poner a historizar el movimiento, pero es un poco largo, es las cosas que yo hago. Estaría buenísimo hacerlo, por muchas cosas, me parece, por lo menos por la importancia que tiene pensar históricamente, ¿no? Y como relacionarse con lo que hay antes ¿no? También en tiempos, o sea, cuando entras a veces en contacto es como pareciera que, ¿no? Como no hay nada antes muchas veces, ¿no? Y me parece que esto que estás diciendo tiene que ver con ¿no? Como ir parando, ¿no? Sobre los hombros anteriores para tratar de llegar como un poco más lejos y haciendo algo un poco propio, ¿no? Como en ese juego entre apropiarse y encontrarlo como algo muy inédito, inaudito. Sí, lo que vemos en las clases de guión, tratando de resumir mucho, lo que nosotros decimos es, bueno, el cine nace enamorado de lo real, de la realidad, ¿no? Está los hermanos, hay como una especie de River Boca, como una grieta, Lumière-Méliès,
Lumière es mirar la realidad, fascinarse con la realidad, ver cómo la realidad se organiza, qué sé yo. Méliès es, nos encerramos en un estudio y hacemos trucos, ¿no? Y contamos historias, ¿no? Y esa pulsión, ese lado de la grieta, se impone rotundamente sobre el otro, y el cine rápidamente replica el funcionamiento del teatro, y ahí es donde viene la idea completamente heredada del teatro, se escribe un guión, una partitura literaria, y después se construyen los decorados que que se van a convertir en los fondos que esa ficción necesita, y le damos la espalda a la realidad, ¿no? Estudios, ¿no? Y reproducimos la realidad en un estudio donde todo es controlado, donde no nos jode la lluvia, ni los cambios, ni el movimiento del sol, ni nada por el estilo. Bueno, después viene el neorrealismo, rompemos con eso, no sé qué. Bueno, Clementina fue de alguna manera volver de nuevo a como reescenificar esa especie de pelea, ¿no? Tratar de tomar de la realidad todo lo que pudiéramos, como esas artes marciales en las que supuestamente la gracia es usar la fuerza del otro para someterlo. Acá lo mismo, era como decir, bueno, ¿cómo podemos hacer entrar la realidad a este departamento donde estamos encerrados? ¿Qué podemos tomar de eso? Y después, nada, estilizar y hacer comportamiento casi teatral, casi de dibujito animado, como hacíamos, porque era también la posibilidad que teníamos. Estaba pensando dos cosas. Una, que quería simplemente retomar algo porque me parecía importante, recién decías la Casa Rosada atacando a los cineastas, y entre los infinitos argumentos imposibles, como que, ¿no? Como todas las premisas son tan imposibles, pero hay una que a mí me parece como de las más inquietantes, que tiene que ver con por qué tenemos que pagar el sueño de alguien de hacer una película, ¿no? Hay como una especie de idea de que son sueños individuales, ¿no? Las películas probablemente, nunca lo escuché diciendo lo del teatro, como que el centro fue el cine, y pensaba justamente en esto otro, ¿no? Que está puesto en algo, ¿no? Como muy, muy del proyecto colectivo, no individual, pero muy ligado a esa necesidad vital, pero que al mismo tiempo como la posibilidad del cine es justamente armar esa otra cosa que trasciende, ¿no? Que es como uno de los argumentos que a mí son todos imposibles, ¿no? Pero ese es, que si lo mirás rápidamente pensás puede ser que sea cierto, ¿no? Como será así, y que es uno de los más nefastos, y que me parece que hay que una y otra vez ver la forma como de desarmar, ¿no? Pacientemente esos argumentos tan cortos, ¿no? Como tan de corto alcance. Y un poco para mí, invitarlos a ellos, que si no conocen, están por estrenar una peli, ¿no? Que es la de Borges. Que Sí, no es el Pampero está reengalanado porque tenemos 2 películas en Venecia. ¿Dos? Sí. ¿Una es la de Borges y la otra? Una que protagoniza ella. Ah, quedaste como actriz fetiche. Es la Uma Thurman del Pampero. El director es Ignacio Mayorens, que fue mi compañero. Ah, la vi el fantasma. Vi el. Sí. Ah, la vi, yo dije que la vi. No, vi el trailer. Bueno, yo soy guionista y Connie es coprotagonista. Y el Pampero produjo muy, muy. Y el Pampero produjo, sí. Bien, sí. como. Y está buenísima. Y está re buena la película. ¿Y se estrena acá? O sea, ¿tienen fecha de estreno o empieza? No, se va a estrenar, pero andás a ver cuándo, sí. Ah, no se sabe por eso, no tienen. No, el tema es que con las películas, o sea, una película que arranca en Venecia tiene bastantes posibilidades de ir a otros festivales. Claro. En general, con los festivales vas como, no quiero decirlo de una manera fea, pero el más importante es aquel donde estrenás. Los festivales son muy celosos y todo, y no se bancan como un downgrade, ¿entendés? Que estrenaste en Calcuta y después pasás a Cannes. No, eso no pasa. No existe. Hay que tratar de arrancar arriba.
Bueno, no sé, también está perfecto arrancar en el Bafisi, que Sí. es nuestro festival, o en Mar del Plata, digo, son nuestros festivales y son festivales que a una productora como el Pampero les debe todo, digamos, nosotros siempre estrenamos ahí, ahora bueno, ya han pasado muchísimos años, y también no estrenar en el Bafisi es una manera de decir, bueno, por ahí nosotros seguimos siendo rabiosamente independientes, pero por ahí para los pibes nosotros ya somos status quo, ya somos unos viejos que están haciendo películas hace mucho tiempo, y entonces no está mal corrernos un poco de ahí, porque yo qué sé, no, bueno, nada, en fin, son discusiones largas, pero no está mal, me parece ahora, que el Pampero, que viene haciendo películas hace 25 años, estrene en festivales más grandes. A mí me parece que está bien. Nuestra película era una película muy chiquita. A nosotros nos pareció un disparate cuando nos llamaron y nos dijeron que nos la iban a programar en la sección internacional, en la competencia internacional. Nos pareció que nos estaban mandando al muere. Nosotros queríamos ir a competencia argentina, como mucho, digamos, porque sabíamos que realmente era una película muy pequeña y no queríamos que nos pusieran a jugar contra el Barcelona de Messi, ¿viste? O sea, no queríamos pelear contra películas, competir con películas que realmente tienen, digo, no hay ni forma de comparar, no hay un número por el cual multiplicar que te dé la diferencia entre una película como esa y los recursos y la cantidad de cosas que tiene una película de las grandes. Y bueno, después no sé, ¿no? Tuvieron razón ellos, pero porque la película fue muy bien y todo, pero era muy difícil de prever. Igual ya no sé. No, y pensaba en eso, como la capacidad de la película de pensar algo tan, o sea, de un modo tan sincrónico. Pienso, por ejemplo, en Los Pichiciegos, ¿no? De Fogwill, ¿no? Como ¿no? Como esas cositas que están muy pocas veces en la cultura, ¿no? De algo escribiéndose tan en simultáneo, ¿no? Tan pegado y poder encontrar lenguaje, ¿no? Como que no se vuelva discursivo el pensamiento, ¿no? Claro, claro. O con el ojo tan pegado solamente al intento de mostrar o de documentar tal cual fue, ¿no? Como que tal vez hay algo de eso que fue también... Sí, nosotros sentimos que la película es medio neorrealista y al mismo tiempo el que diga lo contrario, a que nos quiera discutir eso, por ahí tiene razón, porque el neorrealismo no es filmar en un departamento muñequitos, digamos. Un carajo que ver con eso. Le falta calle. Claro, totalmente. Pero bueno, la idea de que algo está pasando, que es más grande y que no hay, digamos, que la cámara tiene que poder, que la cámara como invento, con las cosas que decía André Bazin, ¿no? La cámara es el aparato que se hizo para mirar lo real, para agarrar lo real. Bueno, esa pulsión para nosotros está también en la película, ¿no? Claro, está bueno. Antes de despedirnos, quería preguntarle a alguien de todos los que están acá, si nos quedan 10 minutitos, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, compartir alguna impresión sobre la peli. Saben que tienen acá abajo esta manito que hace así y se levantan, y si no, si nadie quiere decir algo, que también es posible. Estaba Adriana, que me había mandado un mensaje, pero veo que se fue o no la veo conectada. Bueno, estamos todos callados. Tal vez, ahí tengo una mano, una que rescata la situación, que es la de Gabriela. Pero aquí quiero ver si la tengo. Ahí estás, Adri. No te veía, pensé que te había sido. Que me mandó un mensaje muy de la experiencia de la peli, y el mensaje terminaba diciendo: perdón por escribirte. Léelo, dale, o mandalo. No sabía si me recibí mucho, no sabía si mandártelos, después te los voy a mandar. Ahí voy. A ver, Gabriela, fíjate si pues vamos con Gabriela y con Adri. Bueno, mira. Recibí uno muy lindo. Recibí uno muy lindo, muy cortito, que decía: me encantó la peli, fue algo muy nuevo y muy innovador para mí. Me pareció hermoso. La idea de, como simplemente, de un chico de Rosario, que no sé si estará acá,
Simplemente eso, la posibilidad de como de amplificar la idea de cine, ¿no? Como o de discutirla con buen cine, ¿no? Diciendo esto también puede ser una peli. Gabriel, a ver, abrite el micrófono. Ahora entramos en las batallas técnicas. Espera que quiero ver si por ahí soy yo que todavía... Esto también remite a la pandemia, ¿te acordás? Esto, Está silenciado, diputado. está silenciado total. Ya sí. Yo quedé muy clavada en la modalidad pandémica con todo esto. Verá que estoy viendo compartir su pantalla. Tengo los micrófonos, activar su micrófono. A ver, abrite vos, a ver si vos podés. No, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, Adri, te escucho. Esperá, vamos con la mano. Ahí está. Ahí estamos. Quería ver si era que yo había seteado mal. Hola, Adri, quedaste en primer lugar para hablar. Muchas gracias no, lo que yo te mandé, no te dije gracias por escribir. Perdón, decía, perdón por el mensaje. Decía perdón por la largura, Bueno. porque era muy larga la cara. Bueno, nada, chicos, gracias. Hermosa y ustedes dicen que es una comedia. Yo me reangustié. A mí me dio, no sé si fue porque me recordó ese momento, que fue muy duro o qué, pero a mí me angustió un montón, me angustiaron esas, bueno, de la cara de Connie, creo que no me la voy a olvidar nunca. Muy impresionante, buenísimo laburo ese, de nada de gesto. Me impresionó mucho, yo lo leía como si serán las futuras subjetividades, en el punto de que cuando el pintor toma la sopa y le dice a Connie, me gusta ese pajarito porque sabe lo que quiere, me pareció tan atroz, a mí me pareció atroz. Yo entiendo que puede tener el otro lado de largate a reír. A mí no me parece, yo cuando veo ciertas cosas en las redes, qué sé yo, es como si me hubiesen anticipado cosas que nada, eso, a mí me causó, para mí fue un drama, no fue una comedia. Disculpen, pero yo bien. No, está perfecto. Lo que nosotros llamamos comedia es porque nosotros la manera que tenemos de reflexionar sobre las cosas que nos pasan es con humor. Nosotros dos por separado además trabajamos con eso. Digo, como es la manera que tenemos nosotros sí, no sé, de hacer las cosas que hacemos. Después obviamente que después a cada uno le pasará distintas cosas con el material y hay gente que se ríe de algunas cosas que otros no, ¿no? Sí, no es una colección de gags la película, eso seguro. Sí, no sé, Marian proponía el tema de la risa como para que habláramos hoy. Yo ahí por ahí me quedo medio corto de equipamiento teórico, porque es muy difícil hablar de eso. Uno le dedica la vida, pero no comprende. Yo no podía, digo, A mí me interesa mucho ahora pensar la risa. Pensaba un poco también que por ahí la palabra tiene más que ver con lo tragicómico, en esta especie de ambigüedad o de convivencia, como de dos como reflejos emotivos que artificialmente se piensan opuestos, ¿no? O como en contradicción y que me parece que lo que hace como tal vez este tipo de formas de la comedia es como reconciliar un poco también esas dos cosas, ¿no? Como que pueden ser al mismo tiempo, que se disparan no sé, como esos dos mecanismos. Creo que lo que a nosotros nos surgió medio espontáneamente ahí en ese momento fue hacer algo que a nosotros nos parecía una comedia, que a alguien le puede parecer, no sé, ligero o carente de, no sé, de crítica o de reflexión social. Para nosotros la comedia siempre reflexiona, si no la gente no se reiría, pero... Y si alguien que está del otro lado tiene ganas, ¿no? O sea, por supuesto. Como que requiere... Pero pensaba, por ejemplo, nosotros somos muy fanáticos de una película que se llama Ser o no ser, de Ernst Lubitsch.
un director austríaco bueno, que filmó en Hollywood, y es una película en la que hay un actor que hace de Hitler, digamos, y no me acuerdo en qué año es la película, pero no estaba ni muerto ni nada por el estilo Hitler, estaba vigente. Y este tipo, y transcurre, digamos, en Varsovia, es una película que se permitió hacer chistes sobre algo que estaba pasando, digamos, una de las catástrofes más atroces, ¿no? Y es una comedia, recontra comedia, y a nosotros nos parece que está bueno eso, que alguien como él haya podido hacer, y también nos pareció que estaba bueno hacer una película como la que hicimos, que es una película, bueno, alguien puede no decir, no me resultó estrictamente una comedia, pero hay una voluntad de juego, hay una cosa lúdica, ¿no? Es una película juguetona. Y bueno, poder aproximarnos de esa manera, ¿no? En esa clave a la pandemia, yo qué sé, no sé cuánto lo pensamos, pero ahora que la vemos a la película, o que pensamos en la película, nos parece que estuvo bien hacer eso. Que era todo un bajón. Yo, por ejemplo, no sé, no podía ver a mi papá que estaba internado, no podía ver a mi mamá que es muy grande, bueno, no sé, no voy a explicar porque nos pasaba a todos lo mismo. Pero, digamos, y toda esa especie de gran desazón, ¿no? De cosas tan de gran amargura, no sé, nosotros, no sé cuán conscientes fuimos, pero hicimos una película que creo que es más o menos luminosa, no sé. Para mí es re luminosa, pensaba en esta idea, que me parece que tiene que ver con algo que está en juego también, que es que surge primero a partir más de la comedia física, o sea, como que mueve la risa, sería como una forma de entender, ¿no? Como formas posibles, como de que no todas las risas son la misma risa o cómo puede convivir. A mí me gusta mucho una idea, yo la tomo como de Deleuze, pero en realidad la está como trayendo de Spinoza, que es la idea de risa ética, ¿no? Como pensando en una forma de risa que la conecta como con las pasiones alegres, que es esto, ¿no? Como lo luminoso y como que trae un poco como esto como de la risa que aparece de la extrema singularidad, de la extrañeza de algo, ¿no? Pero como con una especie de mirada bondadosa, no sé si la palabra es bondadosa, ¿no? Pero que no tiene tanto que ver con señalar o con... Alguien nos hizo una devolución que tenía que ver con el nombre de ella en la película, que no estábamos para nada pensados, pero ¿no? Que parece que Clementina Mirá. tiene etimológicamente algo que ver con la clemencia, bueno, no, Mirá, ella claro. ella es como una que ayuda, ¿no? Hasta que al final, en el último capítulo, dice, bueno, alguien que me ayude a mí, ¿no? Claro. Pero suena como que es Y la que ayuda. de una manera, sí, particular. Sí, Pero sí, sí, ella sí. siempre está como rescatando a los demás, y de pronto viene la rusa esa, bueno, estamos justo en la habitación en la que se filmó esa escena, y le dice, la lee, ¿no? Y le dice, vos estás mal porque estás haciendo fuerza para levantarlo a este otro, te la pasás ayudando y nadie te ayuda a vos. ¿No? No me acuerdo Claro. el diálogo, pero Yo me acuerdo mucho, creo que el momento para mí más alto de risa, porque cada uno debe tener, esta fue para mí la escena, que es la escena donde firman el contrato, que tienen como todo un acorio. Para mí, ese es el momento, porque me parece que es como algo de la risa, como de la cosa del absurdo, como estamos viendo esto, o sea, la naturalidad con la que incorporamos a una velocidad, ¿no? Como los automatismos propios de la pandemia, me parece que es como ¿no? Como un procedimiento ahí fuerte de lo cómico, como observar los automatismos. Para mí, esa es como la escena, como que digo, ahí hay como una comedia y un pensamiento por detrás en relación a como algo de lo ridículo, ¿no? Lo ridículo en términos de lo que provoca risa, como la cantidad es genial de lo que decís, ridiculeces. porque estábamos ahí realmente firmando un contrato con los dólares y con todo eso, y nada, y al mismo tiempo, yo qué sé, habíamos ido con la idea de, bueno, vamos a filmar esto, pero lo que filmáramos tenía que tener que ver con la película, no podía ser un plano de mierda con unos tipos diciendo, acá, los dólares, no sé qué, había que encontrar algo, o sea, uy, Bueno, ahí está fíjate vos. Luisa diciendo, Ahora, y se nos ocurrió ahí esto. Y Ay, bueno, y por suerte, bueno, Tulio, que es el que hace del inquilino, es actor, es un personaje, además de que tiene esa cara y todo, pero él es actor, nos conocíamos él actuaba en Timbre 4, tenía. ujú. Hola hija, vení.
Fue compañero mío, lo quiero ¿En un serio? montón. Sí, ahora nos vamos a bañar. Hola Luisa, ¿Vení? ¿Vení? ya terminó su peli. Bueno, Esta está terminando. bueno, ahora Tenías vamos. que cuando termine. Y nada, y fue tal cual, fue encontrar algo que que la lógica de la película pudiera infectar, ¿no? Algo tan aburrido como una firma de un contrato. Y bueno, y ahí apareció eso, que el lente nos daba justo para... Y lo hicimos realmente en un minuto, eso, casi en el tiempo de... Hicimos actuar al hermano de Tulio, que no es actor. No, Así que me alegra que valores esa escena. esa escena, pero me parece por lo simple y lo complejo de lo que detona la risa, ¿no? Como al mismo tiempo, como Como me quedé sin... ahí cambiaste, mira, vos querés que veamos al perro. Escúchame, vamos con una última y nos vamos, que tengo la mano de Laura, y hacemos ese último comentario y cerramos y nos despedimos. Hola Lau. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encantó, me gustó mucho, a mí me divirtió muchísimo, muchos detalles que me encantaron, y esa cosa cuando nombraste a Buster Keaton, yo digo, bueno, es eso, esa cosa del movimiento, porque ahí estaba Connie que con toda esa, que parecía que saltaba en el balcón, que volaba. Después cuando empezaba a hacer los juegos con la música y a través que parecía, a través del pintor, del vidrio, toda esa cosa de juego, me gustó muchísimo, muchos detalles, pero bueno, eso quería decirte, me encantó. Tenés que ver Amanuenses. Sí, ya la anoté, porque quiero ver. Porque Amanuenses porque en Clementina hay eso y hay otra cantidad de cosas, pero Amanuenses es un concentrado de eso, de 1 hora, no se habla una palabra. Buenísimo, me gustó mucho. Ahora que no está Connie, pues sí, es realmente bastante prodigioso lo que pasa, porque hay narración todo el tiempo y nadie está diciendo nada. Es raro ir al teatro y ver una obra que narra. Digo, ves una rutina de unos oficinistas, ves el transcurrir de un día, después se enrarece todo, pero ves el transcurrir de un día, reconoces los momentos, ves lo que les está pasando y nadie dice nada. Es muy bueno, muy bueno. Y después ustedes dibujan, veo que dibujaron, me encantó. Más o menos, no. Que dibujaran los personajes, eso es muy, muy gracioso. No, también. ahí no, por favor, no. Pero me encantaron. Una vez fui a ver una obra de teatro cuando éramos todos muy jóvenes de una colega, amigota y de mi generación, que ahora es muy exitosa, muy, muy exitosa, que vive en Una Europa. colega de tu generación muy exitosa en el cine o en el teatro. No vamos a decir el nombre, en el teatro. Muy exitosa. Muy exitosa. Y me acuerdo Amiga que hacía mía. una obra que codirigía con Alejo, con mi socio Alejo Moguillaski, que era su novio en ese momento, y en la obra llegaba y cantaba unas canciones con una guitarra y tocaba unas canciones. Y uno decía, claro, esta persona que escribió esta obra, que actúa en ella, y no sé qué, encima, qué rico, hija, encima canta canciones con la guitarra, qué bien, qué bueno, porque en el contexto de la obra realmente funcionaban muy bien las canciones. Ahora, después se editó el CD, y yo decía, viste, yo tengo que escuchar el CD. Es una de mis playlists favoritas. De esta persona, que digo, ¿cómo voy a escuchar el CD? Digo, esto tenía un valor cuando yo veía. Entonces, nada, nosotros no dibujamos, ¿no? Tengo mucho respeto por las artes plásticas como para decir que yo dibujo. Hicimos algo Yo que quiero decir que todavía escucho el disco para la... en Spotify. Para E-A-E-U-F, ¿ese es el disco? F de francotirador. Sí, Sí, no te puedo creer. sí. Se acabó, Bueno, nuestra amistad, con esta grieta insalvable. Esto es una grieta insalvable. Pasa que me trae el recuerdo de la obra. O sea, no, es como tiene una cosa como me hace aparecer algo. Claro. Mirá. Bueno. Igual cariño y respeto por esa persona, total. Total. Es solo, uno usa pequeñas parábolas como Sí, Jesús sí, con en los humor. evangelios para ejemplificar cosas,
Pero no era para hablar mal de nadie. No sabía que Alejo, no me acordaba que estaba en esa obra. Mira. Ahora, sí, fue uno de tantos novios. Bueno, ya todos saben el nombre. Los novios de Lola, aparte, son todos amigos entre ellos, los exnovios. Y el novio, la pareja actual. Es muy gracioso, como una especie de clan. De clan de ex. Está Nauman, Conti, Alejo, todos amigos. Bien, y después sigue la lista por las ex de los ex. Sí, después hay un par que no, sí, Esa lista. Ahí ya se complica todo, más over. Es de otro plano. Sí. Volviendo a lo que nos trajo hasta acá. Bueno, gracias. No, gracias por todo. a ustedes. Bueno, si quieren compartir la película, obviamente, yo le dije. Eso te iba a decir, que ahora nos queda como una especie de responsabilidad de gesto clandestino de pasar el link y la contraseña jugando a tener algo muy secreto y muy gema, Muy ¿no? exclusivo. Pasando no, pero la idea de te paso este dato, que es algo que está buenísimo, ¿no? Como Sí, para nosotros está dato. buenísimo. Y, nada, en una época lo mezquinábamos más al link porque la película por ahí tenía todavía posibilidades teatrales, que es la situación ideal, pero ya eso está, no sé cuán viva está esa posibilidad, así que nada, nos encanta que la vea la gente de la película. Y nos encantaría que algún día, cuando pasaran unos años y qué sé yo, y la pandemia fuera una especie de cosa que se estudia como se estudia en otros hechos históricos, que alguien en el mundo dijera, y hay una película que es la mejor película de la pandemia, y ahí entrar en ese... Claramente, bueno, como eso también, como esa cosa muy inmediata de poder producir sin saber que lo estás haciendo del todo, ¿no? Como una memoria, ¿no? De la pandemia que funcione como en ese sentido, lo documental sin mucho, como que hubo un saber que vino de algún lugar, como una especie como de certeza, pienso como, vuelvo, y para cerrar, ¿no? Como en ese gesto de ir a buscar la cámara antes de que no se pueda salir más, ¿no? Claro. Como de una... Bueno, pero viste que yo veo, por ejemplo, nosotros somos admiradores, pero también por suerte amigos de Martín Rejman, y nos gustan mucho sus películas, y uno mira ahora las películas y son involuntariamente una foto de una época, ¿no? Y está... Totalmente. Es impresionante. Recién cuando pensaba en el tipo de comedia, lo pensaba mucho en relación a, ¿no? O sea, cómo imagina reírnos cómo y de qué Rejman. Sí, y la práctica es desoladora, te reís y es de una desolación absoluta. Ahí colaboré con el guion en la primera etapa. ¿En serio? Me pareció un peliculón, me encantó la práctica. Otra medalla. Mirá, no sabía. Sí. O creo que lo escuché a él decir y que después no hubo una fluidez que le permitiera seguir. De alguien dijo eso en una entrevista. Está re loco. Es un solitario, Martín, y cuando ver los talentos, la primera obra que yo hice con Walter Jacob, mi compañero de escritura, pero en esa yo había escrito los diálogos, y cuando la vio, me dijo, mirá, yo nunca escribí con nadie, soy un tipo muy... al que no se le da mucho la colaboración y qué sé yo, pero viendo esta obra pensé que por ahí podía... Y trabajamos juntos un tiempo, después también en la película empezó a fallar por su esquema de producción, y cuando él la retomó a la escritura, o sea, la abandonó porque no se estaba pudiendo concretar, y cuando la retomó ya estaba todo medio lejos, pero no, nunca hubo... Y la siguió él. De pero hecho, ahora me acordé que creo que en alguna entrevista lo escuché decir que había arrancado como con una escritura de 2, pero no, creo que no te nombraba o no retuve, pero me parece un película, como algo de esto de pensar ciertas zonas, ¿no? De la comedia, ¿no? Como pensar por dónde se puede pensar. Bueno, él es un misterio, ponerle mi mamá mira las películas de Martín y no entiende de qué se ríen, le parece todo malísimo. Claro. Y sí, no sé, es muy singular lo que él hace. Sí. Escúchame, bueno, nos queda el link, estamos exactamente a la hora que te dije que íbamos a terminar. Espera que quería decir algo más. No, esto, ya hablando ya que nos fuimos a Rejman, del Pampero Cine, ¿qué cosas se pueden ver? Porque sé que está Historias Extraordinarias de estar en el Gomón, ¿no? Ahora estaba en el Gomón, sí, también está. Otra que circuló en DVD trucho a lo loco, como es así que si es una película, es un gran emblema del Pampero. Claro.
Y Y nada, en HBO está la de Laura Citarella, que a mí me encantó, que no me acuerdo el nombre, Trenkelauken, ¿no? Trenkelauken. ¿Puede ser? Bueno, estoy pensando en cosas que están ahí circulando. Y la de Ginás, la de, ¿cómo se llama? La del arquitecto, creo que la vi, puede ser. Clorindo Testa. Clorindo está puede ser que la vi en algún lugar, yo la vi en el cine también. Puede Digo, ser. por quien quiera googlear y seguir mirando. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. despedime de Constanza, igual la veo el domingo, creo. Acá Chao, Luisa. ¿Te veo el domingo, Connie? ¿Estás en la Chao, función? gracias. Sí, yo actúo. Ah, cierto, totalmente. Me había Puede olvidado de ese faltar. detalle, total. Bueno, seguro nos cruzamos ahí. Gracias, Agus, Chao. gracias, Connie. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Chao, Luisa. El sueño. No puede más. Gracias, chicos. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos. Vamos a comer. Vamos, así nos acostamos. Vení. Dale, Coco. Quiere que esté el otro.